Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Dani? No, Juli, sigamos, vamos a seguir. Vamos a los- Listo. Perfecto. Vamos a ir dándole entonces conclusión. Bueno, entonces, seguimos viendo un USD bajista como ya lo habíamos visto. De todas maneras, estamos bastante presentes con respecto a la alta volatilidad que se está experimentando y que se va a seguir experimentando, porque como ya vimos, nos espera una semana cargadísima de datos. ¿Listo? Sin embargo, la estructura del dólar es bajista. Los fundamentales del dólar apuntan a seguir siendo bajistas. Las palabras tanto de Powell como de Trump apuntan a seguirlo llevando a la baja. Bien, listo. El euro, lo mismo. Entonces en el primer Zoom habíamos mencionado que su estructura está confirmada para ser alcista. Empieza a generarse un retroceso y a ver si nos ofrece una oportunidad de poder comprarlo. La libra esterlina también, interesante la caída que está experimentando. ¿Por qué? Ahora sí, vámonos a la parte del análisis de la libra esterlina. Y ahora que tenemos a Andrés, cuéntame Andrés. Ahora sí, desde tu punto de vista y demás, ¿cuál es la dirección o cuál es el tema que quieres entender bien con la libra esterlina? Juli, qué pena, discúlpame, es que en este momento casi no puedo hablar, entonces me queda un Ah, poquito, listo, sí, dale, perfecto, no te qué pena preocupes. contigo. No, no te preocupes para nada. Entonces voy a tratar de resolver tu duda y cualquier cosa me avisas, me puedes escribir o después hablamos nosotros dos, ¿te parece? Dale, dale, gracias. Listo. Muy bien. ¿Qué habíamos visto nosotros la semana pasada con la libra esterlina? La habíamos comprado. ¿Sí? Porque teníamos un impulso y un retroceso. Un retroceso que llegó a nuestra primera área de excusa de entrada, que en este caso fue el 50%. ¿Qué fue lo que sucedió después? Vamos a verlo. Bien. ¿Qué fue lo que sucedió después con este par? A ver, déjenme un momentico porque el computador no sé por qué está tan lento. Bueno, ¿por qué entramos ahí? Teníamos, como lo mencionaba anteriormente, el inicio del impulso y el final del impulso. El precio llega a estructurar hasta nuestra segunda zona de excusa, que fue el 61% en los 1.3386. Perfecto. Nos deja un patrón de vela, que es el que nosotros utilizamos, y nos deja también una caída en el volumen de negociación respecto al retroceso. Lo que quiere decir que en este movimiento bajista se salieron los compradores, se habían salido los compradores que eran los que lideraban el movimiento en ese momento. Listo, perfecto, entonces compramos. Por eso fue que se tomó la compra. Bien, le vamos a dar clic. El precio después evoluciona, ¿sí? Evoluciona de manera lateral durante las primeras horas después de la entrada, pero después termina confirmando lo que estamos viendo en estos momentos, un cambio de carácter a la baja. Por lo tanto, el precio pasa de ser alcista a ser bajista en el corto plazo y nos otorgaba una nueva área de trabajo. En su momento solo teníamos un máximo, ¿listo? En su momento solo teníamos un máximo. ¿De acuerdo? ¿Qué decíamos nosotros? Que probablemente teníamos que aguantar el stop loss, como los traders que somos, ¿verdad? Y posiblemente que nos hubiera hecho algo parecido con el USDJP Yen, ¿sí? En el USDJP Yen no sacó el stop loss y hoy por hoy cae, no ha llegado al take profit, pero sí logró caer. En cambio, la libra esterlina sí no sacó en stop loss. ¿Listo? Bien. ¿Qué necesitamos en ese punto? Que nos marcase un mínimo. Ahí fue el stop loss. Ahí ya teníamos el mínimo estructural, o sea, el área de trabajo. Queríamos venderlo por estructura. Bien, por estructura apuntaba a ventas. Pero, vuelve y juega, el dólar y los datos no acompañan la probabilidad de que el dólar americano sea capaz de superar a sus correlacionados.
Por lo tanto, venderlo era muy peligroso. Comprarlo tampoco se hacía porque a nivel de modelo no apuntaba a compras, apuntaba a ventas. En esos momentos, ¿qué tenemos que hacer, chicos? No hacer nada. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Apenas tenemos inicio del impulso, final del impulso. ¿Listo? Esta vela de aquí no me vale como retroceso. La roja no me vale como oxigenación, perdón. Bien. Porque apenas tenemos la creación del mínimo confirmada con esta vela verde. ¿Listo? Entonces los siguientes movimientos sí empiezan a ser el retroceso. Aquí estuvo la oxigenación. Ahí mismito. ¿Vale? Eso necesito que quede muy bien entendido, chicos. Por eso yo ya les calqué un plan y ustedes lo único que tienen que hacer es cumplirlo. Siempre metafóricamente hablando. Recuerden que esto es como un ponqué. Lo único que tienen que hacer ustedes es seguir el paso a paso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Necesitamos dos sesiones de superación de mínimo o máximo. Y para determinar un mínimo, en este caso, necesitamos dos sesiones contrarias, una y dos. ¿Listo? Ahí mismo existió la estructuración al 50% con nuestra excusa de vela. ¿Listo? Queríamos vender, a nivel gráfico apuntaba que sí, pero detrás de los gráficos recuerden que no lo es, mejor dicho, los gráficos no lo son todo. ¿Listo? Y yo hubiera querido una mayor confirmación. En el caso del dólar, que superase máximos, para entender que el dólar se iba a empezar a sobreponer sobre sus correlacionados. Entonces yo esta venta no la tomo. Sigo viendo compras. ¿Qué quiero hacer para comprar? ¿Qué me gustaría que el precio hiciese para yo comprar, perdón? Que me supere ese máximo. ¿Qué me gustaría hacer para entonces volverme a las ventas? Que superase este mínimo. Vamos a ver cuál de los dos escenarios hizo. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que ya estructuró en el 50%. Ahí hace los amagues, ¿no? Ahí el precio es como si les dijera la trampita, ¿sí ve? Véndame, véndame porque voy a caer. Pero el dólar seguía bajista. Bien, muy bien. Esto era lo que yo quería ver si quisiera volver al escenario de compras, el cambio de carácter. Y de la misma manera como se hizo aquí arriba, se hace aquí abajo, apoyado con que las compras tienen mayor probabilidad de darse que las ventas. ¿Listo? Entonces cambiamos nuestra área de trabajo. ¿Listo? Y ahora vamos a buscar el máximo. Vamos a esperar a que sea el precio quien nos origine el máximo. Perfecto. Si esta vela logra cerrar de esta forma, en los siguientes 11-12 minutos que quedan, tendríamos un máximo, ¿vale? Para poder medir inmediatamente comienzo del impulso, final del impulso e intentar comprarlo, ¿vale? Considerando y teniendo en cuenta sus fractales, sabiendo que el mediano y largo plazo es bajista, ¿listo? Tiene un impulso y todo este movimiento es un retroceso con un objetivo de Fibonacci aquí en los 1.3543. Bien, pero la estructura es bajista en el mediano plazo. ¿Quiere decir que por eso lo vamos a vender? No, porque su estructura del mediano largo plazo es alcista. ¿Listo? Entonces, la libra esterlina vuelve a su escenario de compras acompañado por la debilidad del dólar. ¿Listo? ¿Quedó resuelta tal vez la pregunta que tenías, Andrés?
Vale, entiendo que no puedes hablar ahorita mucho, pero espero que sí. Si no, igualmente la seguimos viendo ahorita entonces. ¿Vale? Chicos, ¿alguno de ustedes quedó con alguna pregunta con respecto a la libra esterlina y los movimientos que hizo entre el viernes de la semana pasada y hoy? No, Juli, está claro. Perfecto. Los demás, el silencio otorga. Pero claro, Bien, muy bien. Continuamos. El australiano dólar. Bueno, este par ha sido un par cerquita al TP después de la volatilidad del día miércoles con la Reserva Federal. Se devuelve, pero sigue manteniéndose en una estructura alcista. Entonces, cero nervios, chicos, y aguantamos. ¿Listo? Para los que no lo hayan podido tomar y lo quieran hacer, lo consideren, está en punto de entrada con un stop loss técnico de aproximadamente unos 31 o 35 pips desde el nivel actual, con probabilidades altas de que el australiano dólar continúe su sesgo alcista, con un impulso, un retroceso y la posibilidad de un siguiente impulso. Bien, todos sus timeframes, por lo menos desde diario, es alcista. ¿Listo? En diario es alcista, en H4 es alcista y en H1 es alcista. ¿Listo? Se está acumulando, está adquiriendo energía, como se le dice coloquialmente, ¿no? El precio se prepara para que desde que no pierda este nivel, ¡boom! Arriba con fuerza. Aprovechando también, vuelvo y repito, perdón, la posibilidad de la debilidad continuada del dólar americano. ¿Listo? Entonces, para quien lo quiera seguir, hay una buena oportunidad de compra en el australiano dólar. Bien. El dólar yen. Bien. Hoy nos confirma una nueva estructura o una nueva área de trabajo. Bajista, pero se recupera con fuerza. ¿Ven? El precio confirma, rompe. Y según cómo cierra en esta área extrema, podemos volver a venderlo. ¿Listo? Desde que no logre superar los 155,29, el dólar yen es bajista. ¿Listo? Es verdad, después de la caída a inicios de sesión de ayer, ha dejado un fuerte vacío, ¿no? Un imbalance, como se le conoce, que puede venir, liquidar y volver a caer. ¿Listo? Pero pues nosotros no operamos así. Lo que esperaríamos es que estructure dentro de estas áreas. Me encantaría más que fuera con una envolvente y poder seguir vendiéndolo, teniendo en cuenta que su estructura del mediano plazo es bajista. ¿Listo? ¿De qué manera? Se preguntarán ustedes. Impulso, retroceso. ¿Listo? Y puede hacer otro impulso. ¿De acuerdo? Terminando de posiblemente oxigenar el impulso del mediano largo plazo, que va así. Impulso, todo esto es el retroceso. Todo el mundo dice, ya estructuró, están comprados desde aquí. Entonces los sacan, acá hay muchos stop loss, y siempre y cuando no pierda este mínimo, no pierda el mínimo estructural de los 152,80, el dólar yen sigue siendo alcista. ¿Listo? En el mediano largo plazo. En el largo plazo también es alcista. Las únicas tendencias que no se alinean por el momento son las del corto y de mediano plazo. Bien. Para determinar con Forex, ese sería el resumen. Estamos bajistas con el dólar, estamos bajistas con el dólar CAD, estamos alcistas con el euro dólar, estamos alcistas con la libra dólar, estamos alcistas con el AUD y estamos bajistas con el dólar yen. Próximamente ya voy a incorporar lo que es el NZD y el franco suizo también. ¿Listo, chicos? Para que podamos tener mayores probabilidades. Listo, denme un momento, chicos, porque
Paul está viendo una oportunidad en la libra dólar. Es que como les digo, nosotros estamos en el proyecto de las otras cuentas de FTMO. Entonces denme un momento, por favor. Un momento, please. 10 lotes sería... Un momentico, chicos, qué pena con ustedes. 10 lotes y 1,90. Entonces vendemos. Uy, 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 casi la embarro. Este es otro tipo de metodología, bueno, chicos, porque en base a la nuestra todavía no da oportunidad de nada, ¿vale? Pero como Paul opera en timeframes más pequeños, pues es distinto, ¿vale? Entonces no se me vayan a confundir acá. Bueno, en base a nuestra metodología todavía no da ninguna oportunidad. 10 puntos, 10 puntos. Diez pips y 20 pips. Listo, chicos. Ah, espérame porque acá tendría que ser de 20 pips también. Bien. Listo, equipo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Ya podemos, para ir concluyendo con materias primas y criptomonedas. No, Julito, claro. Listo. Los demás, todo clarísimo. Listo, muchachos. Muy bien, entonces, falta apenas 3 minutos, un poquito menos. Entonces, prácticamente la vela es muy fuerte. Ya tenemos un máximo. Tenemos un área de trabajo. Bien, por lo tanto, la siguiente vela, según cómo estructure, puede ser igual que en el dólar yen, utilizada, perdón, en la libra dólar aquí, utilizada para intentar comprarlo. ¿Listo? Entonces, atentos a la posibilidad de una oportunidad de compra en la libra dólar. ¿Listo? Muy bien. Bitcoin. Bueno, chicos, ¿qué decirles? Bitcoin sigue con la masacre. Por eso es tan importante entender realmente las direcciones principales de los gráficos, porque hay mucha gente que se basa en las estructuras pequeñas. Y aunque las estructuras pequeñas conforman las estructuras mayores, hay que tener en cuenta que las estructuras mayores mandan, ¿no? ¿Vale? Y todo el mundo feliz, ¿no? Hasta incluso el mismo profesor José Luis Cava, yo admiro mucho a ese hombre, pero pues de eso se trata el pensamiento crítico. Ustedes a mí también me pueden criticar con cariño, como lo dice él, ¿no? En el sentido de cuando no están de acuerdo con los análisis. Porque de eso se trata de enseñar. Enseñar se trata de que la gente piense por sí mismo, no crear borregos. Yo no quiero criar borregos y que ustedes piensen igual que yo, ¿vale? Es lo último que yo quiero como profesor, si lo podemos calificar de esa forma. Yo quiero crear gente independiente, personas que no dependan de mí, ¿listo? Que puede ser una guía, es verdad, pero que ustedes piensen por ustedes mismos, que tengan criterio propio. ¿Vale? Teniendo en cuenta eso, el señor José Luis tiene mucho fundamento porque él explica, él expone todas sus tesis con bases, con datos, ¿de acuerdo? Pero él ya veía a Bitcoin al alza, él sigue viendo a Bitcoin disparado desde ya. Yo no, yo todavía no. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a Bitcoin desde su estructura del mediano plazo, incluso en este activo sí lo podemos ver desde el largo plazo, Bitcoin dejó de ser alcista desde que perdió los 98.232. Desde que perdió esa zona,
dejó de ser alcista. ¿Listo? Y comenzó a ser bajista. ¿Vale? Ahora, si lo vemos en la estructura del mediano largo plazo diario, tiene la obligación de perder los 106.642 al alza si realmente quisiera recuperar su estructura alcista, pero está muy lejos de hacerlo. Por el contrario, en H4, mediano plazo, tampoco fue capaz de superar por lo menos la primera barrera que tenía y que sigue teniendo en los 93.757. Si hubiera sido capaz de superar esa barrera, Bitcoin al alza, vuelve a recuperar o empieza a recuperar por lo menos sus radares alcistas. ¿Qué hace? Nada, chicos, completamente bajista. Yo creo que las ballenas, los que realmente mandan en este mercado, eh, se están pegando una fiesta, muchachos, con los retails en esta ocasión, pero de Padre y Señor nuestro. Los están liquidando de una manera hermosa, ¿sí? Porque hay personas que siguen comprando las caídas. Y esto es una frase muy fuerte de Peter Lynch. No se cogen cuchillos mientras caen, ¿sí? Y yo veo muchos traders o muchos aspirantes a traders que dicen, Bitcoin ya va a reventar desde ahí, compren cualquier caída, compren cualquier caída. Dios mío, sí, es curioso ver ese tipo de comentarios. Pero esos son las personas que se vuelven liquidez del mercado, ¿sí? ¿Vale? Comprar Bitcoin hubiera sido interesante o empezase a ser interesante nuevamente si marca estructuras o comienzos de estructuras alcistas. Hasta ahora no lo hace. Se mantiene todavía dentro de los 93.757 y el mínimo de los $81.000, con fuerza o probabilidades de que supere los 81.355 y siga su estructura bajista. De ser así el caso, de poder perder los 80.000, el mínimo estructural ya de largo plazo, mensual, tendencia principal, corre mucho riesgo, los 76.000. Y el objetivo de Fibonacci en los 66.000 comienza a adquirir fuerte atractivo para los bajistas. ¿Listo? 66.000 y ya ni les digo los 31.000. Pero los 31.000 adquiriría atractivo si superase los 53.000 a la baja. ¿Listo? Por lo tanto, y después de que volviese a perder los 92.000 el día miércoles de la semana pasada y los confirmara a inicios de sesión domingo, pues Bitcoin vuelve a ser bajista. Incluso ya lo volvemos a tener confirmado. Sabemos que en H4 está prácticamente consolidado. No tiene ninguna dirección. Tiene un sesgo bajista, pero está lateralizado. ¿Listo? Y en H1 volvió a ser bajista. ¿De acuerdo? Ethereum, lo mismo. Sabemos que Bitcoin es la mamá, es el papá de los pollitos, la mamá de los pollitos en el sector cripto. ¿Listo? Si Bitcoin cae, por ende se va a llevar a todas sus altcoins. A todas. Bien. Y hoy por hoy Ethereum también vuelve a confirmar la estructura del corto plazo bajista. Ojito con Ethereum, porque Ethereum sí es alcista en el mediano plazo. Fíjense que Ethereum sí había logrado superar la barrera, la primera barrera de los 3.170, incluso la confirmó cuando superó los 3.242. Pero vuelve y juega. Si Bitcoin cae, las altcoins se van con él. ¿Listo? Si volviese por debajo de los 2.983, Ethereum volvería a la baja. Tendríamos un X, uno y el posible retroceso que se comenzase a generar sería el 2 para que existiese la probabilidad y nosotros podamos crear el escenario de que Ethereum llegase a liquidar los 2.523. Y ya ni les digo, si nosotros quisiéramos hacer una proyección, tercer sistema de Fibonacci, a ver, ay, espérenme. Aquí,
hasta los 2298 y 1977. Sería la siguiente proyección en Ethereum. ¿Listo? A mí me encantaría que Ethereum volviese por lo menos a los 1000. Porque se intentaría, chicos, créanme. Puede ser una inversión un poco agresiva para algunos de nosotros, $1000, pero es que el potencial de crecimiento de Ethereum es muy alto, chicos. Imagínense comprar Ethereum a 1000 y que se vaya a 10.000. Es como haber comprado Bitcoin en 1000 y que se fuese a 10.000. Pero es que Bitcoin ahorita es muy costoso. Vale $86.000 todavía un Bitcoin. Listo. En cambio, Ethereum tiene mucho atractivo. Fíjense el mínimo semanal donde está en los 800 y tenemos un objetivo de Fibonacci en los 400. ¿Por qué no intentarlo? Si llega a esos puntos, ¿no? Sabiendo el nivel de revalorización que tiene. ¿Vale? Y recuerden que Ethereum, a diferencia de Bitcoin, no es alcista. Ethereum es bajista desde que perdió en el 2022 los 1731. Ethereum no es alcista, es bajista. ¿Vale? Pero el ecosistema de Ethereum es incluso muchísimo mejor que el de Bitcoin. Bueno, es más utilizado, por lo menos en la parte del Internet y demás. Entonces tiene mayor potencial que el propio Bitcoin. ¿Listo? Y para ir terminando, chicos, las materias primas. El señor oro, la plata y el petróleo. El oro es un activo muy volátil, ¿sí? Por eso es que yo veo a veces a los nuevos comenzar por activos como el oro y digo, "Uf, Dios mío, bueno, van a aprender a las malas, ¿no? ¿Por qué? Porque al igual que los índices, tiene un potencial de crecimiento muy alto, ¿sí? O sea, de multiplicación de cuentas muy alta. Asimismo, como ustedes pueden llevar la cuenta máximos con uno o dos trades, asimismo, con un solo trades, fulminan la cuenta, chicos, ¿vale? Es un activo muy agresivo, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente y en estos momentos, el oro es alcista. ¿Listo? Es alcista. Yo logré comprar después de la volatilidad del día viernes porque cayó con mucha fuerza y también mencionábamos que no hubo ningún fundamental que lo hiciera caer, ninguno. ¿Listo? Cierre de cortos de los fondos de inversión era como la única excusa que se podía encontrar para esa caída tan fuerte que existió. ¿Por qué? Porque llega a máximos históricos y estamos en diciembre. Recordemos el mes en el que estamos, en el que los fondos y todos los demás entidades financieras pues empiezan a cerrar sus beneficios. ¿Listo? Y por eso podemos estar experimentando esas caídas o esa volatilidad en el oro. Llega a un nivel de máximos y cierran beneficios. Bien. Pero el oro tiene muchas probabilidades y tiene bastantes argumentos, como uno de los compartidos el día viernes de la continuación de las compras de oro por parte de los bancos centrales de todo el mundo, que lo pueden seguir impulsando al alza. ¿Listo? Un factor de peso a nivel geopolítico que también pueda estar presionando las compras del oro a la baja es esta capitulación que está teniendo Zelensky en Ucrania, ¿no? Aceptando diferentes puntos del plan de paz de Estados Unidos, ¿listo? Siendo uno de ellos la renuncia a la OTAN. Otro, la apertura a las elecciones en Ucrania, o sea que Volodymyr Zelensky se vaya del poder. Y si llega otro personaje que es más proclive a terminar el conflicto, pues el conflicto en Ucrania puede estar también llegando a su hipotético final. ¿Listo? Pero uno de los contra que existe todavía en esa balanza es que no quieren aceptar la pérdida de los territorios obtenidos por Rusia durante el conflicto, que ya lleva prácticamente casi 5 años. ¿Listo? El otro año, en febrero, cumple 5 años de guerra Ucrania. Bien. Entonces eso puede estar presionándolo a la baja. Pero hay que ver otros frentes. Miren lo que pasó ayer en Australia. Este ataque terrorista que perpetraron estos dos personajes en Sydney lo quiere utilizar Israel para atacar Irán. ¿Sí? Y Estados Unidos saca un comunicado ayer diciendo que si Israel comprueba que este ataque fue financiado por Irán, tiene la autoridad y el permiso estadounidense para volver a atacar a Irán. ¿Listo?
Lo mismo la parte de Tailandia y Camboya. Aunque Trump se ufana y presume que volvió a terminar el conflicto en Camboya y Tailandia, es mentira. ¿Sí? Porque los camboyanos y los tailandeses siguen peleando, ¿sí? Ahorita. Y ese conflicto se puede extender, al igual que el ucraniano. Mientras que Estados Unidos aquí roba petroleros y sigue con la injerencia en los partidos políticos, ¿de acuerdo? Y amenaza el territorio colombiano, territorio venezolano, territorio mexicano, con bombardeos, con intervenciones militares. Listo, entonces la geopolítica está muy tensa. Bueno, y por otra parte, pues el déficit fiscal de las principales naciones del mundo, como Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos, bien, que siguen impulsando el oro al alza. ¿De acuerdo? Igual que las otras divisas que vimos, sigue en territorio de compras, está en buen punto de compras, con un stop loss de 34 pips y un TP de 68 y con probabilidades de que si se cumple la proyección, pueda llegar hasta nuestro objetivo en los 4.613 dólares por onza. Listo, chicos, que sería la proyección del tercer sistema. Final del impulso, comienzo del impulso. ¿Listo? Para los que quieran analizar una posible oportunidad de compras en el oro. En este sentido, felicitar a Adrián, porque chicos, Adrián también es uno de los, no nuevos, porque él lleva también un tiempo estudiando conmigo, pero actualmente pues también se está volviendo a poner las pilas con el estudio, o bueno, ya está sacando más tiempo, porque yo entiendo que cada uno de nosotros tiene tiempo diferente. Hizo un muy buen análisis del oro, listo, y teníamos que tener en cuenta que el oro estaba atrapado anteriormente entre el máximo de los 4.239 y su mínimo estructural eran los 3.887. Una vez logró superar esta barrera, pasamos el mínimo de aquí a aquí. ¿Listo? Fíjense, se los voy a dibujar. Pasamos el mínimo de este punto a este punto. Actualmente ya nos marca un máximo estructural H4 y si lo supera, entonces tendríamos este mínimo aquí, lo pasamos acá. Como una escalera, recuerden, en sentido alcista y en sentido bajista. Bien, el oro es comprador con bonos que caen, bueno, ahorita se recuperan, pero ya vimos cuál es el descontento de los bonos. ¿Listo? Pero el oro hasta el momento se conserva alcista todavía. Dice Adrián, gracias Julio, en modo estudio 2026 poner en práctica ya. Eso, bien, bien Adrián. Igual, si tienes la oportunidad de comenzar a crear tu track record por parte de Darwinex, recuerda que es una oportunidad tanto de creación de track record como también de que puedas empezar a ser fondeado. ¿Listo? La plata lo mismo, la plata es diferente porque recuerden que es un metal industrial. Si los tipos de interés bajan, se abarata el dinero, lo que abarata la compra de las materias primas. ¿Listo? Y como estamos en épocas de guerra, pues entonces la plata va a ser bastante demandada. La plata, el cobre y todas esas materias primas. ¿De acuerdo? Por eso es que la plata y también al ser un activo en el que existe menos participación, ¿sí? O sea, hay menos volumen, pues cualquier entrada o salida de dinero ocasionan estos movimientos fuertes, tanto al alza como a la baja. En cambio, el oro es más cotizado, ¿vale? Por eso sus movimientos han sido más controlados, más amortiguados. La plata el día del viernes, con esa alta volatilidad, nos devuelve a la baja, pero al igual que con el oro, las probabilidades de venderlo son más peligrosas que comprarlo. Por lo tanto, yo no le voy a hacer caso en este caso al gráfico y voy a ver si es capaz de superar este máximo estructurado, crearme una nueva área de trabajo y poder comprar. ¿Vale? Atentos con la plata, porque a pesar de que es bajista en el corto plazo, la probabilidad de que vuelva al alza es alta. Y recuerden que estamos en una semana muy volátil. Para terminar, el petróleo, chicos, un petróleo que vuelve a caer y conserva su estructura bajista de todos los timeframes. Curioso, porque a pesar de que estamos experimentando una tensión geopolítica muy fuerte y marcada en muchísimos frentes del mundo, el petróleo cae,
por miedo a una desaceleración económica. ¿Listo? Y a pesar de que el dinero vuelve a ser barato, vamos a ver cómo les va a las diferentes partes con los PMIs y con los PIBs. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, creo que eso ya sería todo por mi parte el día de hoy. Mañana, después de los datos, y si alguno de ustedes vuelve y repito, están en el computador y quieren enseñarnos algún análisis, bienvenido sea. ¿Listo, muchachos? Listo, Juli, de una, de una. Listo, En este chicos. momento estoy ahí adentro del USDCAD. Ahí entré después de la vela que dijiste, es el martillo invertido. Perfecto. O sea, estás en la envolvente también. Eh, Entré un poquito más bajito de cuando se terminó el martillo invertido. Ah, ok. Ten- O sea, estás Tengo la más entrada más arriba. arriba. Sí, tengo Ah, la entrada bueno, más súper arriba. bien. Estás mejor vendido que yo. Ahí solo tengo eso por el momento. Y esperando también la libra. Listo. Perfecto, perfecto, Dani. Esa es la actitud. Sí, sí, ven, ahora mismo ya estamos en retroceso. Ya los movimientos que comienza a generar de aquí en adelante son retroceso. O sea que ya podemos marcar comienzo del impulso, final del impulso. Según cómo cierren las siguientes sesiones, estamos en oportunidad de compra. ¿Vale? Exacto, sí, sí. Esperando eso también. Esperemos a ver cómo se... Bien, bien, Dani. Esa es la actitud. Bueno, chicos, entonces, en resumen, estamos bajistas con el dólar, estamos alcistas con las materias primas, estamos bajistas con las criptomonedas y estamos esperando cuál va a ser la confirmación definitiva que nos haga por lo menos el SP 500 y el Nasdaq 100, considerando que el Dow es alcista, pero tiene, miren, recuerden, áreas estructuradas. Aquí fue la estructura. Si supera la zona de los 48.398, tenemos entonces un máximo y la espera de un mínimo, ¿vale? Ok, sí, sí, sí. Listo, chicos. Entonces, equipo, no es más por mi parte. Dios los bendiga. Cualquier pregunta, inquietud, me la pueden hacer al interno o en el grupo. ¿Listo? En el grupo contestamos todo, ¿vale? Cualquier análisis que tengan también, compártanlo por el grupo, que los muchachos lo vean y yo también lo pueda ver. ¿Listo, chicos? Eso también incentiva la participación. Bien. Entonces, bueno, muchachos, vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Después de los datos, misma hora, 10 de la mañana. Les envío un fuerte abrazo. Estén muy bien, muchachos. Gracias por su tiempo. ¿Vale? Muchas gracias, Juli. Dios los bendiga, muchachos. Bendiga, nos vemos.